Bueno, ahora iniciamos la grabación. Estoy postando ahora la clase de trauma, dice trauma torácico número 1. Bien. Primera parte. Iniciamos entonces la clase, ¿está bien? Voy a mirar un poquito los mensajes, a ver si han iniciado alguna cosa. Bueno, sí, es de mi sesión, ahí está ok. Gracias, George. Entonces, José, solamente falta completar la encuesta y ahí te va a liberar la asistencia. Bueno, vamos a iniciar entonces. Hoy están invitados, vamos a ver cuántos estamos en la aula. Hoy están invitados los compañeros de la presencial para asistir, porque el día jueves tuvimos un inconveniente con la luz y ahí venía y fue muy a medias la aula de tórax. Intentamos ahí en el pizarrón escribiendo, pero bueno, no sé si están presentes lo de la presencial, pero quedará grabado la aula. Trauma de tórax, vamos avanzando. Entonces acá como concepto, hoy no tenemos cámara. Mira un poquito, no sé por qué está deshabilitada la cámara, pero bueno, si escuchan el audio, vamos a mirar los slides. Trauma de tórax, cualquier agresión, dice, o trauma sobre las paredes del tórax, que producirá un daño en las estructuras sólidas y en las partes blandas, comprendidas en la caja torácica. Bien. Este es el concepto número 20-25% de muertes por trauma están indicadas por el trauma de tórax. ¿Está bien? De las muertes por trauma, 20-25% corresponde a traumatismo de tórax. Vamos avanzando. Este es un concepto clásico nada más para recordar de trauma abierto y cerrado. Tanto tenemos traumatismo abierto de abdomen o cerrado y así de tórax también. Y como límite anatómico suelen hacer referencia a la pleura parietal. Parietal. Entonces algunos clásicos dicen cuando la ferida de arma blanca, arma de fuego atraviesa la pleura parietal, hablamos de un trauma abierto de tórax. Y si solamente se lesiona la pared, piel, músculo, huesos y no se perfora la pleura parietal, parietal tiene que decir aquí, hablan de trauma cerrado. Y en el abdomen, en comparación, cuando se atraviesa la pleura, el peritoneo parietal. Una facada, por ejemplo, orilla por arma blanca, que atraviesa la pleura, el peritoneo parietal, entonces ahí hablamos de trauma penetrante de abdomen y de tórax cuando atraviesa la pleura parietal. Conceptos clásicos nada más. Esto es lo que tenemos que dominar, ¿está bien? Dominar, voy a ver si alguien está preguntando algo por ahí. Esto es lo que tenemos que dominar, estos conceptos. Bueno, nadie nos pregunta nada, vamos a avanzar otra vez. Miren, lesiones potencialmente letales que se deben de analizar, de llevar en cuenta en la evaluación primaria. Esto era antes, ¿está bien? Recordando que el libro de la ATLS, el programa de la ATLS, soporte vital avanzado, es lo que se lleva en cuenta para los protocolos en trauma. ¿Está bien? La ATLS está dada por el Colegio Americano de Cirujanos en su capítulo de trauma. Ellos elaboraron un protocolo, que es la ATLS, de atención al paciente politraumatizado, ¿verdad? Bueno, esa ATLS es utilizado en varios países, incluyendo Brasil, ¿verdad? Y para el tema de Reválida compañía, con Aren Reválida, el ATLS, el guía que seguimos para los protocolos de atención en trauma. Entonces, recomendación, traten de conseguir el libro ATLS, hay en PDF o original, y todo lo que es trauma nos dirigimos a esa fuente bibliográfica. Bueno, la 9ª edición hablaba de estas 6 lesiones letales que ponen en riesgo la vida de forma inmediata y hay que identificar y tratar.
obstrucción de vía aérea, neumotórax a tensión, neumotórax abierto, neumotórax masivo, tórax inestable, taponamiento cardíaco. Bueno, eso era la novena edición. Ahora tenemos los conceptos nuevos, sería la nueva edición de la ATLS, la 10ª edición, que se usa tanto para los temas de Revalia, todos los preparativos de Revalia, con AREN. La 10ª edición es lo que se está usando de la ATLS, y acá hay unos cambios. ¿Ven? Neumotórax a tensión sigue, neumotórax abierto, neumotórax masivo, taponamiento cardíaco, y se incluyó aquí lesión traqueobronquial, una lesión del árbol bronquial que pone en riesgo también la vida de forma inmediata. Entonces tiene que ser evaluado o controlado en la evaluación primaria, la atención primaria o evaluación primaria del politraumatizado, ¿verdad? ¿Alguien lembra, para ver nomás si están atentos por ahí, si hay retorno del audio, cuál sería la evaluación primaria en un politraumatizado? Porque acá dice, en la evaluación primaria tenemos que ver esto, porque después está la evaluación secundaria. Voy a mostrarlo acá. ABC del trauma, ¿verdad? ¿Qué? ABC del trauma. Excelente, excelente. ¿Quién respondió? Excelente. ABCDE del trauma, ¿verdad? Esa es la evaluación primaria, pero recordamos también que antes del ABCDE, le voy a mostrar más, estas son las lesiones que se debe evaluar en el examen secundario. Bueno, entonces viene un politraumatizado y tenemos la evaluación primaria y después la evaluación secundaria. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que hay dos evaluaciones, primaria y secundaria. La primaria es el famoso ABCDE, ¿verdad? Que escucharon ya. A, de vía aérea, control de columna cervical, ¿verdad? B, respiración. C, circulación, control de hemorragia externa. Recuerdan, ¿verdad? D, déficit neurológico. Después está la E, exposición y control de hipotermia. Esa es la evaluación primaria. Pero recordamos que antes de la evaluación primaria tenemos que llevar en cuenta la seguridad de la escena. Si me permiten un ratito, un minuto lo voy a mirar. Está en la, no sé si está acá en la plataforma, chicos. Creo que no está en la plataforma. Esta aula nueva de politrauma que yo les preparé, creo que, no sé si está, pero bueno, les voy a mostrar. Miren, en la evaluación inicial, disculpen, me pregunto si están viendo este slide que dice llevar en cuenta. Sí. Bueno, primero es seguridad de la escena, ¿está bien? Eso es una pegadilla, dicen algunos preparativos de realidad que sale ABCDE para la atención de politrauma, pero antes del ABCDE es la seguridad de la escena, ¿está bien? Seguridad de la escena. Creo que ya hablamos de esto varias veces, ¿verdad? Por ejemplo, en un lugar, en un prehospitalario, ¿verdad? Fuera del hospital, accidente de tránsito, por ejemplo, vemos un paciente herido, tenemos que controlar la zona. Si es una ruta movimentada, no podemos salir a intentar asistir al paciente. ¿Por qué? Porque estamos en riesgo que venga otro auto, otro carro, ¿verdad? Y que otra vez cometa otro accidente. O de repente, no sé, hay un incendio o un tiroteo y hay víctimas, y nosotros como socorristas, ¿verdad? Personal de salud, personal sanitario, no podemos entrar en un lugar así porque vamos a poner en riesgo nuestra propia vida, nuestra propia integridad. Entonces, ¿qué significa eso? Si el único socorrista somos nosotros y nos precipitamos para la atención, podemos
aparte de ser socorrista, pasar a ser víctima, ¿verdad? Entonces, varios ejemplos hay que primero es la seguridad de la escena, tanto en el prehospitalario como en el intrahospitalario. Miren, esto sería lo primero. Después viene ABCD. Lo primero, entonces, es seguridad de la escena. Si estamos en un hospital, tenemos que estar con todos los elementos de bioseguridad para estar en contacto con pacientes politraumatizados. Por ejemplo, dice, miren, mascarilla, protección ocular, bata impermeable, al entrar en contacto con fluidos corporales, sangre, secreciones, ¿verdad? Entonces, recordando que hay infecciones letales, ¿verdad? Hoy en día está el tema de COVID, por ejemplo, por suerte está disminuyendo, pero antes estábamos en un hospital, entraba paciente traído por familiares, bruscamente en la sala de urgencia. A veces, en vez de ir en el sector del área respiratorio, entraban en el área de urgencia de cirugía con el desespero, y ahí nosotros estábamos y teníamos que estar atendiendo, haciendo los primeros auxilios, y a veces no siempre estamos así todos preparados, ¿verdad? Lo ideal es paramentarse entonces bioseguridad antes de atender. Bueno, en resumen, atención al politraumatizado, primero seguridad de la escena, tanto en el prehospitalario como en el intrahospitalario. ¿Está bien? Después otro, no sé si ya vieron hablar, alguien sabe, este es el ABCD, ¿verdad? Que ya dijimos, este ya es muy común, seguramente ya escucharon varias veces, acá dice ATLS, todo entonces llevamos en cuenta de la ATLS décima edición, le quiero este. Alguien ya oyó hablar de este, vean, CIS o X, ¿verdad? X, ABCDE. Mira, vos. Sí, doctor. Sí. Se agregó ahora. Excelente. Entonces, súper. Lo que tenemos que saber es, siempre que hablamos de politrauma, entonces pensamos la atención primaria es el ABCD. Eso es lo que más se habla y se dice. Pero nosotros tenemos que lembrar algo. Antes del ABCDE, seguridad de la escena, ¿ah? Y X, CIS, ¿verdad? Que es control de hemorragia externa. ¿Qué es eso? Pero esto, aclarando, surgió de otro grupo, ¿verdad? De otro protocolo, de otro programa, que es la PHTLS. PHTLS. Vamos a ver un poco si tenemos acá. Me avisan si están viendo acá. PHTLS. Este es de una atención prehospitalaria. No sé si están viendo aquí esta imagen. Prehospitalaria. Bien, acá está. PHTLS. Creo que la edición número 19 es la novena, quiero decir, perdón, novena. Acá dice octava. Hay una novena. Vamos a ver si ya aparece acá. Acá está. Novena. Creo que hay una novena. Vamos a mirar un poquito acá. Acá está. Entonces, la ATLS otro, ¿verdad? Vamos a mirar un poco. Yo sé que muchos ya saben mismo pero quiero nomás mostrarles. Entonces, acá tenemos la ATLS, ¿verdad? La ATLS que viene la décima, lo que más estamos usando, ¿verdad? Entonces, acá vamos a mirar un poquito. A ver, entonces, ATLS es la Biblia, ¿verdad? ATLS es la Biblia Sagrada, ¿verdad? Pero hay algo interesante. No es la ATLS la que introdujo esta SHIS, ¿está bien? Esta SHIS. El que introdujo el grupo, el protocolo que introdujo la SHIS es la PHTLS. No, mira un ratito. Opa, acá, ¿está bien? En su novena edición, la nueva. Entonces surgió más del atendimiento prehospitalario. Algunos dicen, como ATLS es muy sagrado, entonces usar el CIS ABCDE en el prehospitalario. Y dicen, y la ABCDE sigue en el intrahospitalario. Pero de todos modos, que la CIS debería estar tanto en el pre y en el intra, porque ¿viste? Significa hemorragia grave. ¿Qué es eso? Viene, por ejemplo, viene esta lesión, por ejemplo, lesión de arteria femoral acá, lo clásico, que sangra bastante. No podemos estar mirando la vía aérea, la ABCD, vía aérea, ventilación, siendo que el paciente está con una hemorragia grave.
hemorragia masiva, exsanguinante. Tenemos que controlar primero eso, porque mientras miramos la vía aérea, si está obstruido, si hay secreción, si hay cuerpo extraño, si hay fractura, prótesis, mientras estamos mirando esto en segundos, minutos, el paciente se puede desangrar, ¿verdad? Depende de la lesión. Entonces lo que tenemos que hacer es comprimir primeramente la hemorragia externa grave, ¿verdad? Comprimir, tratar de parar esa hemorragia con la compresión, ¿verdad? Si se puede, torniquete usamos por último, no es muy recomendado porque puede haber lesiones isquémicas en los nervios, por ejemplo, que son muy sensibles y se vasculariza, entonces lo ideal es compresión. Pero como le dije, mira, la PATLS, pero se está hablando mucho de esto a modo de comentario. Entonces, resumiendo, evaluación primaria, lo clásico, ABCDE, ¿verdad? Y ahí le agregamos seguridad de la escena antes y X, ¿verdad? ¿Está bien? Y después viene la evaluación secundaria. La evaluación secundaria, allá sería realizar una historia clínica, es un historial clínico completo, un examen físico de cabeza a los pies completo, ver algunas sospechas de lesiones que necesitan métodos auxiliares, tal vez una tomografía, ¿verdad? Cosa que no podemos, no hay tiempo en la evaluación primaria. Entonces, estamos hablando de trauma torácico. Hay traumatismos torácicos, hay una lista, pero que son consideradas lesiones potencialmente graves, inminentemente graves, que ponen en riesgo la vida, pero no de forma inmediata. No sé si ya para entender, al menos tenemos un tiempo, ¿verdad? Y podemos evaluarlo en el examen secundario. Pero no es que vamos a tardar un día para hacer el examen secundario, no. ABCDE, algunos hablan en segundos, minutos, en segundos. Ya mostramos acá el concepto de la ATLS. Mira, en 10 segundos ya se puede evaluar, acá mismo, según la ATLS, en 10 segundos uno puede evaluar ABCD. Solo pidiendo al paciente que hable, que diga su nombre. Esto ya vimos la vez pasada, creo. No le posté nomás el vídeo, pero ya hablamos de atención inicial. Entonces, evaluación primaria y después la secundaria. No sé si estamos entendiendo. Lo que quiero que aprendan es que, a ver, en la evaluación primaria, la ABCDE, pero le agregamos sobre la SNX, se busca estas cinco tipos de trauma, 5 tipos de lesiones. Neumotor a tensión, neumotor abierto, emotor masivo, taponamiento cardíaco y lesión tráqueo-bronquial. Esa es la nueva lesión en la ATLS. Hay una antigua, que es esta, pero no vamos a confundirnos. Ahí pasó, esto era inestable, pasó para la evaluación secundaria, ¿verdad? Entonces, una pregunta, ABCDE. ¿En qué etapa de la ABCDE evaluaríamos tórax? A, B, C, D o E. Mira si los compañeros están respondiendo acá. ¿Qué pasó? ¿Dónde se fue mi imagen? Acá George, D era déficit neurológico, ¿lembra? Doutor, Sí. eu creio que vai avaliar tórax no momento dela C, no momento das compressões torácicas. Tal vez, por ejemplo, un emotor masivo que va a tener repercusión como un shock hipovolémico, ahí sí en la C. Pero inicialmente, como dice José acá, en la B, ¿está bien? En la B es donde vemos la integridad del tórax, los movimientos respiratorios
y si hay ese intercambio gaseoso, esa hematosis a nivel de los alveolos pulmonares, entonces la A mira si está permeable la vía y controlar un poco la columna cervical. Pero puede ser que el paciente tenga la vía aérea permeable, pero está cianótico, con marcada dificultad respiratoria, taquimneico, sudoroso pálido, agitado, agitación psicomotriz, puede estar hasta confuso. Entonces, ahí que vamos en la B. En la B es donde se evalúa la parte de tórax. ¿Dónde está? Acá. En el ítem B, ¿está bien? En el ítem B es donde vamos a empezar a mirar estas lesiones. Y también después en la C, ¿verdad? Porque si hay un hemotrauma masivo, la C pues es hemodinamia, ¿verdad? Y control de hemorragia, pero externa. Y acá la hemorragia interna. Entonces, más por el parámetro hemodinámico lo que vamos a verle en C. Pero la respuesta sería la parte de tórax, las lesiones torácicas vemos en la letra B, ¿está bien? Pero claro, todo es muy dinámico en los traumatismos, ¿verdad? A veces hay casos y casos, ¿verdad? Pero más en la B y en la C. En la D, por ejemplo, es neurológico. En la E, exposición, ¿verdad? Ahí también vamos a evaluar tórax al inspeccionar todo el paciente en la parte anterior, lateral, posterior, ¿verdad? También vemos. Entonces, clásicamente nomás decimos que en la B. Acá. Evaluación del trauma de tórax. Acá está. El ítem B es respiración y ventilación. Y ahí tenemos que ver después la cinemática del trauma, cómo ocurrió. Entonces, inspección, palpación, percusión, auscultación. Este es un concepto que se lleva en cuenta, todo politraumatizado, ahora que los signos suplementarios, dependiendo, ¿verdad? Bueno, una pregunta, ahí para los que están atentos. En el ABCDE, ¿usamos método auxiliar? Acá. Creio que não, doutor. Métodos auxiliares é na avaliação secundária. Excelente tu respuesta. Ese creo que no fue excelente. Porque está medio que dudando, ¿verdad? Y ahora le quiero aclarar, ¿verdad? Porque sí es una duda de muchos, ¿verdad? ¿Está bien? Pero sí se hace método auxiliar durante el ABCDE. Ese creo que no, estuviste bien ahí, porque no podemos estar mandando a un paciente, por ejemplo, para hacer una tomografía mientras estamos intentando salvar su vida de estas lesiones letales, ¿verdad? Entonces, el compañero, no he visto quién respondió, pero razonablemente respondió que creo que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para esto no hay tiempo, ¿verdad? Pero les cuento que sí hay métodos auxiliares diagnósticos asociados en la evaluación primaria. Se puede, siempre y cuando no interrumpa el ABCD. No podemos hacer letra A, vía aérea, y mandamos después al paciente a tomografía. ¿Y qué pasó de la B, la C, la D, la E? Imposible. Entonces, ¿cuáles son esos métodos que pueden ayudar? ¿Ya? Oximetría, ese oxímetro de pulso, ¿verdad? Eso en segundos uno puede colocar, ¿está bien? En el ítem B estamos hablando. Y también radiografía de tórax.
Bueno, pero ¿qué pasa acá? Está la radiografía que es el portátil. No sé, ya vieron seguro, ¿verdad? Que se lleva en el leito, en la cama, la camilla donde está el paciente, ¿verdad? Y lo ideal es que esos estudios complementarios de la evaluación primaria de radiografía no tiene que interrumpir el ABCDE. No podemos parar todo ahí para hacer un rayo X, ¿verdad? Por eso que la duda del compañero estuvo muy buena, porque justamente si vamos a razonar y pensar, la respuesta es no, que no. Cuando hay pacientes graves con lesiones posiblemente letales, no hacemos método auxiliar, pero se incluye, está en el programa de la ATLS, los preparativos de reválida, los temas hablan de esto, entonces pueden estar seguros que sí hay método auxiliar asociado a la evaluación primaria. Después vamos a ver que también hay algo que se llama FAS, una ecografía que en un paciente politraumatizado durante el ABCDE, en la letra C, donde vemos la hemodinamia, el control de hemorragia externa, podemos hacer un ECOFAS. Alguien habló a hablar, obvio, ECOFAS. Disculpen. Entonces, es un ultrasonido que se hace en la camilla del paciente. No es que tenemos que trasladar al paciente en una sala de ultrasonido y perder tiempo. No, ahí mismo, donde está el paciente. Donde está el paciente se puede hacer. Acá. Esto se hace en minutos, en un minuto. No, ni un minuto nos lleva. Pero para eso tenemos que tener, miren vos, ultrasonido en trauma, díselo. ECOFAS se llama. Entonces el paciente está en la camilla grave. Esto podemos hacer en la B, en la C, ¿verdad? Antes era solo en la C, para ver si hay hemoperitoneo, por ejemplo. O sea, ¿qué es lo que busca? Miren un poco. El FAS explora los espacios hepatorrenal de Morrison, esplenorenal, fondo de saco de Douglas, y miren acá, pericardio. Vamos a otra imagen. Saco pericárdico. Acá, por ejemplo. Entonces, estas son métodos auxiliares diagnósticos asociados a la evaluación primaria, es decir, ABCDE. ¿Está bien? Entonces se mira rápidamente, en menos de un minuto, qué es lo que busca aquí. ¿Alguien me puede decir qué se busca en el FAS? ¿Qué es lo que busca? El tamaño del hígado, una litiasis vesicular. Excelente. Solamente líquido. Acá no miramos si la vejiga tiene paredes normales o signo de lucha o si es prostático. No miramos si tiene un colédoco dilatado o una vesícula con litiasis. No. Solamente si hay líquido. Y miren cómo incluye no solo abdomen, sino también ¿qué buscaría aquí? Aquí en el epigatrio busca el pericardio. ¿Qué lesión potencialmente letal tenemos ahí? Tamponamento cardíaco. Excelente. Excelente. Entonces acá le voy a mostrar un poco dónde está, cuál era tramo 1 acá. Este es secundario. No hay taponamiento cardíaco. Vamos a poner primario acá. Mire vos. Acá. A ver, acá. Taponamiento cardíaco. Bien. La C. Le hacemos bueno, está la clínica, ¿verdad? Todo esto. Eso es lo que tenemos que llevar en cuenta. Vamos a ver vos si está un ratito. No, es que vamos a depender también. Miren. En los exámenes complementarios no deciden la conducta, ¿verdad? Las lesiones graves son de diagnóstico clínico, ¿verdad? Y requieren medidas inmediatas. O sea que esto que vemos aquí, esto teóricamente es de diagnóstico clínico. No es que vamos a esperar un ultrasonido, un ECOFAS,
radiografía no, diagnóstico clínico. Yo le comento nomás que se puede asociar, depende del recurso del hospital, porque a veces no tenemos un ultrasonido disponible o alguien entrenado. Les digo nomás que sí hay métodos auxiliares asociados a la evaluación primaria. ¿Está bien? Y hoy en día, algo más espectacular es el EFAS, que es una EFAS, entra, mira, letra E, es un FAS extendido. Bueno, vamos a ver si estaban atentos. ¿Este qué es? ¿FAS o EFAS? Acá. Este es un FAS, ECOFAS, ¿verdad? Miren poco. Y el EFAS, miren poco, a los mismos que ve el ECOFAS, ve estos espacios pericarios, ¿verdad? Hepatorrenal, esplenorenal, fondo sacrodular. El EFAS es un FAS extendido y miren, abarca tórax y puede ver neumotórax o hemotórax. Ese es muy interesante. Acá ven, miren. Acá dice EFAS. ¿Ven cómo puede explorar más? Entonces, antes era FAS nomás, ECOFAS. Y ahora ya hay un EFAS, uno extendido que abarca pleura. ¿Y para qué? Para ver si hay neumotórax o hemotórax, que está descrito, miren, como lesión letal. Pero una pregunta, si no tenemos para hacer un EFAS, ¿qué hacemos? Acuérdense, el tema es diagnóstico clínico. Pero si hay, bueno, pero diagnóstico clínico, no hay tiempo. Por eso era la duda del compañero al inicio. Creo que no hace falta método auxiliar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podemos perder tiempo. Pero hay, bueno, este es FAS, algo que tienen que lembrar. FAS extendido. Vamos a ver si tenemos uno mejorcito acá. Alguien ouviu falar que el ultrassom no es muy bueno cuando con el aire, no da buena imagen. ¿Alguien escuchó hablar? Que la presencia de aire dificulta, ¿verdad?, la imagen. Acá está, este está lindo. Mira vos, este que lindo. Mira vos, este está espectacular. O sea, miren esta imagen. Ven cómo son más zonas. Se le agregó acá, miren. Se le agregó la cavidad pleural para ver si hay. Bueno, siempre pues el ultrasonido muestra buena imagen cuando hay aire. Entonces, si alguien le pregunta, ¿se puede ver neumotórax por ultrasonido? Si uno piensa razonablemente, ahí va a decir, ah, no, ultrasonido con aire no da buena imagen, hay mucha interferencia, porque el sonido del ultrasonido se dispersa en el aire. Entonces, uno quería responder que no, ¿verdad? Pero les cuento que sí. Neumotórax y hemotórax se puede ver por ultrasonido. Protocolo EFAS, FAS extendido. Incluye en la atención ahí primaria el politraumatizado. Pero eso no es todo. Hoy en día estamos más avanzados ahí y hay algo que se llama POCUS, tema de reválida. Opa, no sé qué salió acá. Mira lo que salió. POCUS. Otra cosa. Acá está. Mira. Ultrasonografía crítica. Este sí que fue tema de prueba de reválida del 2020, si no me equivoco. ¿Alguien oyó hablar que cayó una prueba? ¿Alguien escuchó sobre el POCUS? ¿O no? No, profe. No, profe. ¿No? No. Bueno, ¿será que le posté acá? Ah, qué pena, ¿dónde estamos?
caí en la prueba y decía en el ABCDE del trauma, que es la atención primaria, ¿cómo utilizaríamos el ultrasonido en cada uno de esos puntos? En el A, en la B, en la C, en la D y en la E. Bueno, y viste que estamos hablando de faz, después avanzó a E-faz y después está el focus, que evalúa. Qué pena, ¿será que no voy a ver cómo puedo ver reválida 2020 vamos a ver si sale así, ¿verdad? Yo tenía, pena que no posté discursiva. ¿Cómo puedo ver? Está medio complicado, ¿verdad? A ver, pruebas de INEO que voy a buscar. Pruebas de INEO. A ver si miro este. ¿Cómo quiero descargar este? A ver. No. No está acá. Qué pena. No, creo que ese ¿no? Creo que está imposible de encontrar así. ¿O es posible? Mira ahí, profesor, en el comentario. ¿Qué? Ahí en el comentario está el link. La página 6 sería el de Focus. ¡A la qué! ¡Qué espectacular! O sea, ¡qué magnífico! Estuviste bien ahí. Excelente. Acá está. Gracias, Ucia, Revalia 2020. Mire vos. Y este fue algo nuevo para muchos. Y muchos de los que hicieron las pruebas comentaron que, bueno, nunca vieron, ¿verdad? El ultrasonido en el local de atendimiento. POCUS, de las siglas POCUS, ¿verdad? Es un examen de ultrasonografía con base en síntomas, procedimientos realizados en la beira del leito. Y este es el informe que lanzó ahí en la propia revalida para tener una idea de qué se trata. O paciente esté siendo tratado. Donde está siendo tratado, en la camilla, en la beira del leito, o en una ambulancia, en un traslado, donde sea, avión, ambulancia, ahí, porque es portátil, ¿verdad? Un ultrasonido. El uso de POCUS por neuroradiologistas está siendo cada vez más adoptado en el atendimiento de emergencia. ¿Qué quiere decir eso? Todo médico plantonista debería estar bueno, sería bueno, ¿verdad? Que tenga entrenamiento con ultrasonido. Si es que tiene ultrasonido en la urgencia. Porque la idea es identificar líquido y otras cosas, ¿verdad? Pero POCUS es mucho más avanzado, le voy a mostrar. Para descartar el potencial de riesgo de vida. Hasta ahí tranquilo, ¿verdad? Excelente, será espectacular. Bueno, para no perder mucho tiempo, vamos a resumir. Este es un paciente politraumatizado. Dice, hay dolor en el emitor derecho, signos vitales en su PA bajo, taquipnea, taquicardia, satura 91, un poco bajo, Glasgow alterado, 11. Bueno, ferimento, miren, tiene ferimento en la coisa, ¿verdad? Sin cerramiento activo, se tiró un pedazo de vidrio. Después, miren, tuvo un rebajamiento de Glasgow, de 11 pasó a 8. Otra cosa, el ABCDE del trauma se hace varias veces, ABCDE, y no es que termina ahí, tenemos que volver a reevaluar constantemente, porque el paciente puede sufrir un deterioro, como ocurrió aquí, miren, en el primer examen primario, bueno, ABCDE, D, Glasgow 11, ok, pero después Glasgow 8, entonces, no es que a veces los pacientes politraumatizados en un estado dinámico, puede empeorar o mejorar en cualquier momento. Bajó a 8, ya saben que la conducta es intubar. Bueno,
Entonces, debido a la ausencia multivesicular, una pregunta, ¿qué sospechamos aquí? Ausencia multivesicular de hipertimpanismo en el emitora derecho. ¿Sospecha? Neumotórax. Excelente. Ay, mira, se hizo una punción de alivio en el quinto espacio. Esto es más que actualizado. Excelente caso clínico. ¿Por qué les digo eso? ¿Dónde se hacía antes la punción de alivio? No segundo espacio. Segundo espacio. Sí. Vamos si tengo una imagen acá, por favor. No está acá en este. Era en el segundo espacio, sí. Qué pena, parece que no tengo acá. Qué pena. Acá. Eso, mire vos. Novena edición ATLS, segundo espacio, la punción de alivio, línea medio clavicular, ¿verdad? Décima edición pasó acá al quinto, ¿está bien? Por el tema de lo obeso, ¿verdad? Pero en niños se puede seguir punzando aquí en el segundo espacio. Eso es una pequeña aclaratoria. Ahora se prefiere punzar en el mismo sitio donde se va a colocar el dreno. Y justamente este examen de reválida ya está implementando esa innovación. Súper. Salida de, bueno, acá frecuencia, bueno. Después vamos a ver fotomografía, función, Estoy buscando una parte donde dice la pierna. Acá está. Examen físico, fractura de tibia y peroné, cerrada. Bueno, y miren lo que es la pregunta. En base a las informaciones, miren, en la secuencia de la evaluación primaria, recordar, hay una evaluación primaria y una secundaria. La secundaria es después de solucionar toda la primaria. Hacemos un historial clínico completo, un examen físico de cabeza a los pies, ¿verdad? Esa es secundaria. Pero acá la primaria, el famoso ABCDE. Pero no olviden, primero seguridad de la escena y está el SIS también, ¿ok? Aportado por la PAGTLS, que es un grupo de atención prehospitalaria, un protocolo prehospitalario. Pero acá dice, en la secuencia de la evaluación primaria, explique cómo el POCUS podría ser utilizado en cada una de las etapas. En la A, en la B, en la C, en la D y en la E. Y ahí todo el mundo confuso. ¿Cómo vamos a usar un ultrasonido en la A? O en la D. ¿Qué? A mover el cerebro, no se puede, o atraviesa el hueso. O en la E. Entonces, acá para aclarar más, el ABCDE del trauma, ahí buscamos lesiones letales de diagnóstico clínico inminentemente, pero hay método auxiliar asociado, osimetría, a veces cuando se va a poner la vía periférica, ya se aprovecha, se tira muestra de sangre, gasometría, hemograma, hemoglobina para poder controlar posteriormente. También se puede hacer rayos X portátil sin interrumpir la evaluación, ¿verdad? Y ultrasonido. FAS, FAS y POCUS. Y miren poco, le quiero nos va a mostrar. Este no tiene la respuesta. Bueno, tenemos que ver el gabarito, pero le explico. En la letra A, con el ultrasonido, se puede ver la tráquea y la ubicación del tubo endotraqueal. Esa es la respuesta padrón. Imagínense, tráquea con el tubo endotraqueal por ultrasonido. Algo muy nuevo e interesante, por supuesto. En la B podemos ver, lembra que B es tórax, integridad del tórax, la ventilación, los movimientos respiratorios, ¿verdad? Entonces podemos ver hemotórax, neumotórax. Ese ya incluye en el EFAS, ¿verdad? El POCUS lo que trae más es este ya, que es tráquea y tubo endotraqueal. Corroborar si está bien instalado, ¿verdad? En la B teníamos mismo ya en la EFAS, en el FAS extendido.
Circulación ya teníamos mismo en la faz, en la ecografía, en la ecofaz, que es lo primero, ¿verdad? Que vemos si hay líquido en los espacios de Morrison, que es el hepatorrenal, vemos en el espacio esplenorenal, vemos pericardio, ¿verdad? Saco pericárdico, vemos fondo sacrodula. Entonces, en la letra C, tranquilo, ya teníamos mismo, ¿verdad? Pero el POCUS incluye también evaluación del calibre de la vena cava inferior. Imagínense, como un predictor, un controlador de hipovolemia. Y en la D, ¿cómo vamos a evaluar neurológica, una evaluación neurológica como un ultrasonido? Bueno, no, pena que no tenemos acá el patrón de gabarito, pero ahí evalúa al nervio óptico, a la vaina del nervio óptico, a través de la órbita, con el ultrasonido, a ver si está edematizado o no, como predictor de una hipertensión endocraneal, ¿verdad? En el curso de un traumatismo craneoencefálico y cosas así. Está interesante, ¿verdad? Y después, en la exposición, el POCUS se usa, por ejemplo, para ver fractura. ¿Quién diría, verdad, que podíamos evaluar fractura con ultrasonido? Pero el tema es que cuando hay una solución, cuando hay una fractura, el ultrasonido ve pasa el ultrasonido a través de la fractura. Entonces se puede ver la imagen. Otra cosa, en la letra E también se puede explorar cuerpos extraños con el ultrasonido si está incrustado, por ejemplo. Y acá, muy interesante el caso clínico, díselo, fue retirado un pedazo de vidrio, ¿verdad? En la coxa izquierda. Entonces, con el POCUS, el ultrasonido top, vamos a decirle, ¿verdad? Puede ver también cuerpo extraño. Esto es a modo de comentario, no sé si está confuso, vamos a ver si alguien preguntó algo, a ver. Bueno, después vamos a ver ahora el gabarito, pero eso es en resumen lo que se ve. Entonces, ¿qué es lo que quiero que le permanezca claro aquí? La asociación de métodos auxiliares en la atención primaria. Miren como tema de Revalida 2020. No digo que, como siempre hablo, no es que todo el mundo van a ir a rendir Revalida, la mayoría sí. Los temas de Revalida que yo muestro son para orientar nomás, son orientadores. Y los temas son muy interesantes. Y ven cómo se colocan cosas muy actuales, ¿verdad? Bueno, si hoy aprenden esto, estamos salvos. Esto es lo que quiero que sepan. ¿Cuáles son las lesiones letales que se evalúan en la atención primaria? Lesión de tracobronquial, lesión de árbol, ¿verdad? Tracobronquial, hemotora masivo, macizo de portugués, taponamiento cardíaco. Esto es de diagnóstico clínico, pero si tenemos por ahí un auxilio, podemos usar, ¿verdad? Pero es de diagnóstico clínico. Pone de forma inmediata en riesgo la vida, no hay tiempo para método auxiliar, pero ya saben que también hay método auxiliar asociado, pero no es para perder tiempo, ¿verdad? Y acá, mira el tratamiento. Neumotorax hipertensivo, función descompresiva, dice, o toracocentesis de alivio también se puede llamar, en el segundo espacio, si hay niño, por ejemplo, o en el quinto espacio, ¿verdad? Ahí se transforma en neumotórax abierto. Después vamos a ver eso. Neumotórax abierto, curativo de 3 puntas. Lesión de árbol bronquial, drenaje, tubo de drenaje pleural, 1 o 2, puede que necesite soporte ventilatorio, broncoscopía para poder ver si hay lesión en el árbol bronquial, porque es difícil de ver, pero sospechamos cuando colocamos drenaje y no para de salir aire, el pulmón no se expande, porque generalmente los neumotórax se resuelven con drenaje, pero si no se resuelve, hay algún problema tal vez, se puede hacer esta broncoscopía ya en el secundario, en el examen secundario, y finalmente cirugía, ¿verdad? Ese ya es secundario, tratamiento definitivo. En este caso, ¿verdad? En la primaria colocamos dreno y vemos qué pasa. Hemotórax masivo, drenaje y ver
cuánto drena, ¿verdad? Porque si drena más de 1500 ml a la instalación o 200 ml en las 2 a 4 primeras horas, entonces tiene que ir a una toracotomía para reparar esa lesión de un grande vaso, tal vez. Taponamiento cardíaco, diagnóstico clínico, triada de Beck. Vamos a ver. Se puede hacer un pericardio, es decir, alivio. Y si no se resuelve, ya a una toracotomía. Esto quiero que aprendan, amigos. Dominen cuáles son las lesiones, su clínica y su tratamiento. Vamos por la clínica, ¿verdad? Vemos para hipertensivo. Vamos mirando qué nos dice. Ah, qué pena, si no está acá. Yo tenía uno más actualizado. Pero voy a mostrar una imagen acá. A ver, qué pena, no está acá. Un ratito. Voy a mostrar. Pero un ratito ahí, a ver. ¿Dónde está? Voy a poner 2. Está marcado 2. Acá. Esto es lo que quiero que dominen. Neumotor, atención. La clínica. Bien. La clínica. Murmullo vesicular ausente, timpanismo a la percusión, taquipnea, taquicardia, dolor, tiraje intercostal por el esfuerzo respiratorio, el músculo accesorio, hipotensión, miren, ingurgitación yugular, enfisema subcutáneo, cianosis disnea. Esta clínica, lo que quiero que dominen, esta clínica de neumotora, atención. Si viene con estas características, un paciente más todavía postraumático, como diría, es muy frecuente herida de arma blanca o arma de fuego. Algunos, la TLS de décima edición dice que lo más frecuente de neumotora, atención, es por ventilación mecánica, ¿verdad? Positiva, paciente intubado ahí, que se le manda aire con mucha presión, y si hay una lesión de la pleura visceral, entonces el aire pasa del pulmón a la cavidad, va pasando, y se va acumulando aire ahí. Esto va colapsando, desvía el mediastino, hay un desvío del mediastino, se desvía el mediastino, la tráquea se desvía, entonces eso es una neumotora, atención. Al desviar el mediastino, el corazón y los grandes vasos, hay un colapso de la vena, acá superior, por ejemplo, primeramente, hay una angulación y no hay buen retorno venoso. Por tanto, el corazón no tiene buen gasto cardíaco y empieza ya a tener taquicardia, hipotensar, y como no hay buen retorno venoso, la sangre va por las colaterales y se ingurgitan, hay ingurgitación yugular. Por eso dice distensión de las venas yugulares o ingurgitación yugular, ¿está bien? Por la obstrucción que hay acá al flujo sanguíneo, por la desviación del mediastino. Si tiene un tiempito y un poco de paciencia, le voy a mostrar un poquito, a ver un poco, ¿cómo puedo ver acá? Eso es. Le voy a mostrar un poco cómo es la fisiopatología de una neumotora, atención. ¿Está bien? Vamos a ver si encuentro mi nombre aquí, doctora Andrea Martín, ahí está. Un ratito, vamos a ver los videos. Les quiero nomás mostrar uno, fisiopatología. Acá, este es un paciente que vino, no sé si ya le mostré, él se autoagredió. Él mismo se autoagredió, una facada acá, brigó con su enamorada, dice, y bueno, se quitar la vida, ¿verdad? Y ahí ven cómo sale burbuja de aire, el tratamiento hizo un neumotora, atención, ¿verdad? Y se resolvió con tubo de drenaje pleural. Acá se faqueó acá, ¿verdad? Y como no murió, se faqueó el otro lado. Pena que el vídeo quedó muy corto, ¿verdad? Pero a veces es difícil de filmar, pero filmamos un poco.
acá, se faqueó acá y después del otro lado. 2, traumatismo penetrante de tórax por arma blanca y hizo un neumotórax. Atención, tratamiento inmediato, sin rayos X, sin osimetría, sin ecofaz, nada, por la clínica, directo, diagnóstico de neumotórax hipertensivo y tratamiento, función de alivio o directamente tubo de drenaje pleural. Bueno, entonces, disculpen, les quiero mostrar cómo es la fisiopatología de un neumotórax a tensión. Acá hace tiempo yo posté ese, a ver, un ratito, para ver nomás, acá, creo que está por acá, neumotórax, este fue 2009. Una pregunta, ¿están viendo el vídeo? A ver, ¿están viendo? Ahora, sí. Este. Bueno, ahí puse pantalla gigante, pantalla grande, ¿verdad? Pantalla completa. Neumotórax, presencia de aire, ¿verdad? En la cavidad pleural. Pero hay neumotórax simples que no ponen en riesgo la vida inmediatamente, después sí. Pero tal neumotórax hipertensivo. Presencia de aire, causa traumática más frecuente, miren un poco. El aire entra, se va acumulando en la cavidad pleural, colapsa el pulmón. Esto es lo que les quiero mostrar, esta parte. Este es un esquema de qué ocurre. Esta es la pleura. Cavidad pleural. Entonces son dos pleuras separadas, ¿verdad? Si hay un motor aquí, no es que la sangre va a pasar a la otra pleura. Ahí, inspiración, todo, estamos hablando de neumotórax y su variante más grave, neumotórax a tensión. Ese simula una facada, por ejemplo, herida por arma blanca. Y ahí la fuga de aire, miren, en la cavidad pleural. ¿Está bien? Y eso hace que va colapsando el pulmón, ¿verdad? Y esto quiero que dominen. La presentación, o sea que hay varios tipos de neumotórax. Está el abierto, está el simple y está el que da tensión. Vamos viendo, ¿verdad? El de atención es lo peor que puede haber. Y el abierto. Eso están en la lista de las lesiones letales que hay que solucionar en la evaluación primaria. Miren un poco. Esta es la fisiopatología. A ver un poco. De vuelta. Si alguien puede fijarse en el mediastino y en los órganos del mediastino. Vamos a fijarnos acá. Miren lo que ocurre. Al aumentar la presión intratorácica, miren, hay un desplazamiento del mediastino y sus órganos. ¿Bien? Entonces, al desplazarse, la vena cava, por ejemplo, es la más frágil, más débil que la aorta y que la arteria trombopulmonar. Entonces se dobla. Forma un ángulo, se dobla, no sé si da para entender, se dobla y no hay más buen flujo sanguíneo, no puede porque se dobla. Entonces, la vena brachiocefálica, que viene la yugular subclavia, no pueden drenar más hacia el corazón porque con este desplazamiento hay una obstrucción mecánica, una obstrucción al flujo. Eso finalmente va a llevar a lo que se llama shock obstructivo, no sé si lo mismo hablar. Está shock séptico, ¿verdad? Anafiláctico y neurogénico, y está el shock obstructivo, que es cuando hay una obstrucción aguda al flujo. Eso ocurre en el taponamiento cardíaco y en el neumotórax a tensión. Entonces, cuando se desvía el vaso, forma un ángulo y ya no permite el retorno venoso. Y por tanto, el corazón no puede bombear, no tiene más buen gasto cardíaco. Para compensar, hace una taquicardia, hay una hipotensión. Y la sangre que tiene que venir acá empieza a hacer un reflujo por las afluentes. No decimos colaterales porque las colaterales son de las arterias y afluentes se le dice a las venas, a las ramas de la vena. Entonces empieza a tener ingurgitación yugular. Entonces un signo de neumotórax a tensión que está desviando ya el mediastino, ¿ya? Es
Irritación yugular, hipotensión, taquicardia. No sé si estamos... Vamos a mirar. Esta es la mejor imagen que encontré para hablar de la clínica de neumotor de atención. Por ejemplo, acá viene otra de las lesiones letales, es lesión de árbol bronquial, ¿verdad? Es potencialmente fatal. Acá está la broncoscopía, para ver si hay lesión, porque es difícil de ver, ¿verdad? Solo sospechamos, mira, enfisema subcutáneo, aire. Ahí miren lo que es tremendo, todo es aire acá, el pulmón está colapsado. Mira el desvío tremendo de la tráquea. La tráquea está mismo desviada normalmente 1 centímetro a la derecha, pero este ya es demasiado. Se ve aire debajo de la piel, lleno de aire, y puede dar una neumotor de atención. Bueno, no sé si estamos entendiendo, no sé si estamos entendiendo. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Neumotor de atención, a ver, acá. Volvamos a nuestro slide. Como le digo, esto es lo que quiero que dominen. A ver, ¿dónde está? Estaba este. Neumotor hipertensivo tranquilo. Después está neumotor abierto. ¿Está bien? El neumotor abierto, el neumotor hipertensivo, su fisiopatología es que el aire entra en la cavidad pleural y no sale. Va entrando y no sale. Entra y no sale. ¿Está bien? Se dice que entra el aire en una sola dirección, ¿verdad? Como un mecanismo valvular. Va entrando aire con cada inspiración, entra y no sale. Por eso es que rápidamente hay un neumotor hipertensivo, aumenta mucho la presión interna. Pero el neumotor abierto es cuando el aire entra y sale, ¿verdad? Vamos a ver si tengo aquí esta imagen. A ver, acá, este por ejemplo, miren, enorme facada. Entonces cuando el paciente respira, cuando va inspirando, el aire entra por aquí, ¿también? A la cavidad. Entra y sale. Dice, cuando la lesión es mayor que los 2/3 del diámetro de la tráquea, el aire entra por la herida. O sea que es así. Si el orificio aquí en el tórax es más que los 2/3 del diámetro de la tráquea, o sea, más calibrosa que los 2/3 de la tráquea, ¿verdad? Entonces el aire en vez de entrar por la vía, entra por un lugar de menos resistencia, directamente del tórax, pero no va como la vía aérea, pues envía el aire en el pulmón, a los alveolos, y ahí está la hematosis, intercambio gaseoso. Pero si el aire entra por la herida, se va a la cavidad pleural y no hay hematosis, es un problema. Entonces, neumotor abierto, lo que siempre se cobra es su tratamiento. No sé si ya oyeron hablar, curativo de 3 puntas, de forma emergente, ¿verdad? Emergencia, ¿verdad? Sí. Acá realmente le puso unos 4 puntos. La idea es curativo de 3 puntos nomás, en 3 horas nomás. Mira, acá. Es bien grande también. Nosotros usamos, se puede usar una prótesis plástica, esa bolsa colectora de orina. Cortamos un cuadrado, colocamos ahí y ponemos un esparadrapo, ¿verdad? Solamente en 3 puntos. Dejamos libre uno para que funcione como una válvula. Entonces, acá hay una imagen muy interesante. Cuando inspira, el aire no entra en el tórax. Porque inspirar, la prótesis cierra. Y al expirar, la prótesis, que tiene una abertura, hace que el aire salga. Bueno, y eso es lo que es el tratamiento del neumotórax abierto. Porque si está así abierto, el aire va a entrar por la presión negativa que hay acá en el tórax. El tórax es una caja aspirante, aspira. Cada inspiración puede meter el aire del exterior. El aire atmosférico va a entrar ahí y va a ir colabando el pulmón, ¿verdad? Entonces, como medida de emergencia, se hace este curativo de 3 puntos como tratamiento. Después, claro, cuando viene el cirujano o un cirujano de trauma, alguien entrenado, se le coloca un dreno, de preferencia no por la herida, ¿verdad? Porque está contaminado, un dreno, y se repara la pared. Se sutura, reparamos todo ahí, los músculos intercostales, le aproximamos la costilla, ¿verdad?
Bueno, depende de qué lesión tiene, porque pues, se puede hacer una toracotomía también para explorar adentro, ¿verdad? Que no saca una lesión grave, no sabemos, ¿verdad? Pero la conducta es esa. Curativo 3 puntas y después se reparan las lesiones y finalmente termina con un dreno. No hay que fechamos nomás, no se puede. Bueno, sabemos que si está lesionado acá el pulmón y va a hacer una motora atrás. Eso, no sé, a ver un poco. Esa fue la primera parte. ¿Dónde está? Quiero ver si no están preguntando nada. A ver, no. Ah, este era acá. ¿Qué preguntó? Voy a leer un poco acá. Doctor, ¿no se hace punción en cariocentesis? Pericariocentesis, sí. ¿O cuál es tu pregunta, Mireles? No sé. Desde hace rato ya me preguntó. ¿Dónde se hace, doctor? Ah, ¿dónde se hace? ¿Dónde se hace? Bueno. Hay una zona debajo de la apófisis sifoides, de 1 a 3 centímetros, y próxima al reborde costal. Un ángulo de 45 grados dirigido al hombro izquierdo. Le voy a mostrar, también le voy a mostrar. Después, sí, doctor Rafael dice, ¿por qué siempre escucho que la herida por arma blanca provoca un neumotórax y no un hemotórax? Bueno, y lo que pasa es que el pulmón ocupa mayormente la cavidad torácica. Entonces, siempre así, el órgano más grande, el que ocupa más volumen, es el más afectado en un trauma penetrante. Por ejemplo, en abdomen, el órgano más afectado es el intestino delgado por su volumen. Pero algunos, he visto unos cursos preparatorios de Revalida que dicen, por ejemplo, en la facada, F de faca, F de fígado. Entonces dicen, bueno, en la facada o fígado es más afectado, ¿verdad? Y no chiro, traté de tiro, ¿verdad? Tiro de problema de fuego, tripa. Tiro, tripa. Entonces, son comentarios que dicen así, ¿verdad? Que en la facada se afecta más fígado y en un chiro a tripa, como ayuda mnemotécnica, ¿verdad? Pero yo les digo, depende del libro que se lea y en la experiencia que vemos siempre, en abdomen, lo más afectado siempre es intestino delgado, ya sea facada o chiro. ¿Por qué? Porque ocupa mayor volumen. Lo mismo ocurre en el tórax. ¿Quién es el que ocupa más lugar? Son los pulmones. Entonces, una herida en el pulmón produce más rápidamente el neumotórax. Pero siempre está combinado hemo-neumotórax. Pero a veces el hemotórax es muy simple, muy escaso. Porque el parénquima no es que sangra mucho, pero otra cosa es si la herida está en el área cardíaca, mediastino superior, por ejemplo, donde están los grandes vasos. Ahí sí, ahí claro que el paciente va a tener un semejante hemotórax. Por eso nomás Rafael seguro que más escucha siempre, el pulmón agarra más. No sé si esa es tu pregunta, Rafael. Pues a todos, vamos por el slide número 2. El otro trauma es la lesión del árbol traqueobronquial. Este es más rara, poco común, ¿verdad? Pero letal también, ¿verdad? Pueden ser graves. La mayoría de las pacientes mueren en la escena. Miren, aire por todo el lado. Fuga de aire, haciendo neumotórax hipertensivo. Miren, enfisema subcutáneo. No es muy frecuente, ¿verdad? Miren, por la tasa de mortalidad, dice neumotórax, neumopericardio, miren, el taponamiento cardíaco, recordamos que es un aumento de presión intrapericárdica,
No siempre por sangre, puede ser por aire, pus, líquido. Pero claro, eso son condiciones más crónicas, pus y compañía, es más clínico, es clínica médica, es más crónico, pero en trauma vemos más sangre. Presentación clínica, mira el pulmón está colapsado acá, puede haber hemoptisis, enfisema, dice neumotórax, atención, cianosis. ¿Está bien? Se coloca un dreno, la camina de enfisema subcutáneo, aire por todos lados. Puede dar neumotórax, atención, esa es la lesión del árbol tráqueo-bronquial, ¿verdad? Inspección, palpación, ¿verdad? A la timpanismo, a la percusión. Esto es lo mismo que se ve un neumotórax, disminución o abolición movilidad vesicular o pulmonar, ¿verdad? Esto es típico de un neumotórax, ¿verdad? Ocasionado por la lesión de tráqueo o bronquio. Las lesiones menores de 1/3 del diámetro de la tráquea, tratamiento conservador. Neumotórax, atención, ya vimos. Vamos por hemotórax ahora. Hemotórax, salida de sangre de 1500 ml. Diagnóstico clínico. A la inspección parecido al neumotórax. Va a haber abombamiento también, disminución de la función respiratoria. A la palpación, las vibraciones vocales van a estar un poco más disminuidas, como en el neumotórax. Lembrando que la vibración vocal está aumentada cuando hay los sólidos, neumonía o una tumoración, cosas así, pero por aire líquido está disminuyendo la vibración vocal, ¿verdad? Se ve la expansibilidad de esta forma, el lado afectado va a tener menos expansibilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pulmón no se va a poder insuflar. Percusión, esta es la principal diferencia entre un neumotórax y un hemotórax. Uno es mate, el otro es hipertimpánico, matidez. Ajustación igual, hemo y neumo. Acá vamos a comparar nomás, este de la ATLS. Acá, lastimosamente, el libro que conseguí, su traducción no fue muy buena, ¿verdad? Por eso, si ven el original en inglés, va a ser mejor. Pero voy a explicar. Acá, por ejemplo, mira, aburrido, dice. Aburrido es portugués, no sé cómo se dice, ¿verdad? Chato. Aburrido. Lo que sí que hay algunas traducciones un poquito confusas. Neumotórax y hemotórax. Los dos tienen murmullo vesicular, ruido respiratorio disminuido o ausente. Ahí igual. Pero a la percusión es el tema. Hiperresonante, hipertimpánico, indica que hay mucho aire, y mate sería en hemotórax. ¿Ven? La tráquea en el neumotórax hipertensivo está desviado, el lema que dijimos, y en el hemotórax va a estar en la línea media. Las venas yugulares, lema que dijimos que va a estar distendido. Ingurgitación yugular va a haber en el neumotórax hipertensivo y en el taponamiento cardíaco por el shock obstructivo. Está obstruido el flujo de las cavas al corazón por el aumento de presión intrapericárdica en el taponamiento cardíaco y por la desviación del mediastino en el neumotórax hipertensivo que colapsa la vena y el retorno venoso, entonces por sus afluentes empiezan a dilatarse. Ingurgitación yugular. Movimiento, acá dice movimiento del tórax, ampliado, dice móvil, dependiente. Otro, esto es lo clásico que tienen que saber. Miren, por radiografía, se ve una imagen radio opaca en el hemotórax, radio lúcida, amplia en el neumotórax. Acá está el pulmón colapsado, ¿verdad? Esto es lo que quiero que se compare, ¿verdad? Murmullo vesicular, disminuido. Igual. La clínica igual. Percusión, ahí sí. Hiperresonante o hipertimpánico y matidez. Acá está una de las principales diferencias. Movimiento del tórax. Obviamente, si el pulmón no se puede insuflar, no va a tener buen movimiento torácico. Línea media de la tráquea. Si el hemotórax está en la línea media y el lema que es el hemotórax hipertensivo, hay un desvío de la línea media. Acá se mira, un desvío hacia el lado sano. ¿Ven? La tráquea. Yugular, venas yugulares
colapsadas en el hemotórax y distendidas en el neumotórax. Tratamiento, reposición abdomen y tubo de drenaje pleural. Se puede también, si es un neumotórax masivo, hacer una autotransfusión, ¿verdad? Durante la cirugía, para no desechar esa sangre, se puede hacer en una máquina que se usa, ¿verdad? Como una especie de parecido a esa máquina de diálisis, ¿verdad? Cell server se llama, le mostramos así como para autotransfusión. Vamos a ver si sale acá para mostrarnos. Vamos acá. Si tenemos esto, perfecto. Entonces la sangre que va saliendo del paciente se le puede ir transfundiendo de vuelta una vez que pasa por una serie de filtros por esta máquina. Autotransfusión, ¿verdad? Eso es algo interesante que en el hemotórax se puede hacer masivo, pero en el hemoperitoneo no está indicado porque viste que puede haber lesiones de intestino, ¿verdad? Entonces, pues la sangre, si es un hemotórax, sí se habla de autotransfusión, pero en un hemoperitoneo, traumatismo de abdomen, ¿verdad? Donde hay mucha sangre, no se habla tanto de autotransfusión por el riesgo de que esté muy contaminada la sangre. Así, imagínense una lesión de colon, materia fecal ahí todo mezclada con la sangre y le hacemos una autotransfusión, tremendo shock séptico. Entonces, en tórax sí, autotransfusión. Y cuando vamos a suponer que al poner el tubo sale 1500 de sangre o 200 ml en las primeras 2 a 4 horas, hay que hacer, una vez colocado el tubo, ¿verdad? Y sale esta cantidad, toracotomía. Ahí tengo que operar por tomografía del hemo, acá radiofit. Entonces se hace una toracotomía, de preferencia en la anterolateral, abertura del tórax. Eso sí colocamos el dreno y sale este es clásico, ¿eh? Al colocar el dreno, si sale 1500 o más, ¿verdad? O 200 ml. Vamos a poner que colocar el dreno, sangra y no para de sangrar. Entonces hay que operar. Hay un vaso ahí lesionado. Bueno, vamos a pasar un poquito más, vamos a taponamiento cardíaco, miren un poco, taponamiento cardíaco dice una emergencia que se pone una elevada presión, hay un aumento en la presión intrapericárdica, bien, generalmente por la presencia de sangre en un trauma, ¿verdad? Causa más común, trauma penetrante, el ventrículo derecho es más lesionado porque está más anterior, ¿verdad? Acá recordar la clínica de un taponamiento cardíaco triada de Beck. Irradiación yugular, hipotensión y ruidos cardíacos disminuidos o abolidos. Triada de Beck. También se habla de pulso paradójico, que es una disminución de la PA, más de 10 milímetros de mercurio en la inspiración espontánea. El signo pulmonar también le llama así a este aumento de la presión venosa en la inspiración. Tratamiento de emergencia, esto es lo que la compañera preguntó, pericardiocentesis. Miren vos, entre la apófisis tifoide y el reborde costal, ahí se introduce, ¿verdad? Esa es una técnica. La otra técnica es 1 a 3 centímetros, bajando la apófisis tifoide, y después nos vamos a la derecha, llegando al reborde costal. Entonces ahí, apuntando al hombro izquierdo. Entonces, entra acá a la izquierda, con una aguja, 45 grados, ¿verdad? Y se puede hacer acompañado de ultrasonido. Si tenemos ultrasonido, mejor, guiado por ultrasonido. Se introduce la aguja, que antes se puede usar ven esos catéteres que se usan para vía periférica. Entonces se introduce, se llega en aspiración, ¿verdad? En aspiración. Y una vez que sale sangre, se puede quitar inclusive la aguja y se deja el mandril ahí flexible, ¿verdad? Y ahí se aspira al menos algunos ml para ver si se puede disminuir esa presión intrapericárdica. Si a veces, si es trauma, generalmente tiene que recurrir a la toracotomía y reparación de la lesión. Toracotomía.
se hace otorgotomía, se secciona así el pericardio, ¿eh? El pericardio, y acá, por ejemplo, está indicando que hay una lesión cardíaca. Entonces, hay que suturar. Se sutura y ahí se soluciona. Pero solo punzando nomás, toracocentesis, si no se repara la lesión, pericardiocentesis no va a solucionar, pero sí puede ayudar para aliviar el momento, ¿verdad? Porque el taponamiento cardíaco va a llevar a una parada, finalmente en una parada cardíaca, ¿verdad? Y a la muerte. Entonces, si al menos punzamos un poco hasta que venga el cirujano torácico o alguien experiente, entrenado para hacer, mientras podemos estar esperando con una punción. Ô, doutor, Sí. qual dessas funções corre menos risco de peligro pelo paciente? Essa de ângulo infraesternal ou essa do quinto espaço aí à esquerda? No, el quinto espacio. ¿Cuál quinto espacio? Quinto espacio Não era, en línea. não era pelo apêndice tifoide e quinto e sexto espaço intercostal esquerdo? A outra? ¿Y cuál es la otra que voy a decir? Ustedes não apresentou duas funções? Uma pelo apêndice tifoide é esta. Ah, as duas aí. Ah, ahora sí. No, y mejor entrar aquí en el ángulo mismo. En el ángulo. ¿Ven? Entre apéndice tifoide y el reborde. Mejor porque si bajamos mucho acá, a 1 a 3 centímetros y vamos acá es un poco más riesgoso. Pero mejor aquí mismo, en este ángulo, entre apéndice tifoide y el reborde costal. Esto es lo que más se describe acá. Guiado de preferencia por ultrasonido. Esto es una medicina de guerra más o menos, si es que no está nadie, de repente un día vos estás desplantado o yo mismo en un lugar donde vemos la triada de Beck, es un traumatismo penetrante por arma blanca en el fuego y vemos que tiene una triada de Beck, sospechamos un taponamiento y hacemos de emergencia, ¿verdad? Hasta que llegue alguien para aliviar un poco esa presión que va a llevar a una parada cardíaca finalmente. Entonces, entramos en aspiración y aspiramos un poco de sangre. Bueno, amigos, miren, este es un paciente con traumatismo por arma blanca. Operamos en Franco, hicimos una toracotomía bilateral. Llegó un poco tarde el paciente. Bueno, hoy fue intenso, amigos. ¿Qué tal están todos ahí? Yo creo que podemos respirar un poco. Antes de terminar, les dejo algo muy especial para todos los que quieran aprender. Casos clínicos de trauma de tórax. Espectacular. Le hice una selección de casos muy interesantes. Tenemos de todo ahí, taponamiento cardíaco, hemotórax, todo. Si quieren ver después. Gracias a todos. ¿Podemos dar la próxima de esa clase? ¿Cuántos estamos por acá? A ver. 21. Bueno. Gracias a todos. Nos vemos la próxima aula con traumatismo de abdomen. Vamos a dar un repaso otra vez de casos clínicos de tórax y vamos a entrar en abdomen. Próxima aula. Doutor, ¿sí? Me casos clínicos não está abrindo. Será que só Joe? No abre, no sé. Pero figura ahí en la plataforma. Sim, figura. Y seguro que vos nomás entonces. Creo que vos no, no sé. Bueno, gracias a todos. Vamos, me avisa otra vez después, ¿está bien? Voy a postar. Estoy en Givida con ustedes con una grabación. Vale, chao. Quedamos por aquí, amigos, ¿sí? Doutor, Sí. sobre las parciales de prática, Sí. la parcial prática, el libro Califano está bien, solo estudiar Sí. por él. Y ese es el libro base. Dale.
Dale, fuerza. Voy a cortar la gracia. Gracias. Vamos a respirar un poco.